Soy Río José María. Una vez más, me presento ante ustedes por medio de la radio para invitarles a un estudio más. Estamos en una sección de estudios bíblicos que lo hemos denominado Respondemos los interrogantes de nuestros oyentes, y vamos a tratar cuáles son las diferencias más prominentes entre el antiguo y el nuevo pacto. Esta es la tercera parte, el tercer programa en el cual vamos a continuar tratando sobre este particular tan importante. Y estamos en el tercer programa. Hoy vamos a entrar directamente ya a lo que es el nuevo pacto. La creencia ha sido siempre que el antiguo pacto es la ley, que el nuevo pacto es Jesús, la gracia, y que el antiguo pacto se terminó, se concluyó debido a que nadie pudo cumplir la ley. Toda una serie de cosas, de argumentaciones que escapan de las Sagradas Escrituras. No son verdades, la hemos visto, hemos venido tratando temas que son importantes, interesante poder seguir analizando. Hemos estudiado en la parte 2 de nuestro estudio, hemos visto que el pueblo de Israel, a pesar de haberse comprometido en ese pacto que hicieron, les ganó la debilidad en cuanto a la idolatría. Cayeron y fueron tras dioses extraños. Y de esta manera llevaron a la ruptura del pacto. No que Dios haya roto el pacto, sino que ellos rompieron a causa de la idolatría, que era lo que les inclinaba siempre, y de esta manera pues enojaban a Dios porque dejaban de honrarlo, de adorarlo como Dios único y verdadero. Por esta causa el Señor toleró mucho tiempo, pero 600 años antes de la llegada de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Padre Eterno da su primer mención de que iba a ser un nuevo pacto. Vamos a partir desde este texto que se encuentra en Jeremías, profeta que habló alrededor de 600 antes de Cristo, 600 años antes de Jesús. Jeremías capítulo 31, vamos a tomar desde el verso 31, que aquí fue donde se pronunció por primera vez esta palabra de que iba a haber un nuevo pacto. Es importante que usted lo busque en su Biblia, que lo pueda comprobar. No me crea a mí, crea únicamente lo que lee en las Escrituras. Ellas no mienten y tampoco están equivocadas. Jeremías capítulo 31, versículo 31 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoces a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Aquí tenemos la mención tan importante de que él iba a hacer un nuevo pacto. Declara las Sagradas Escrituras algo interesante. No como nos decía nuestro oyente Ernesto, que nos decía: Dios hizo el antiguo pacto con Israel y el nuevo pacto con los gentiles. La Biblia no lo dice.
Nosotros creemos lo que dice la Biblia. No sé usted, estimado radio oyente, lo que cree. Hay libertad para creer lo que uno piensa, eso es así. Pero lo que dice la Biblia es esto: haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hizo el antiguo pacto con Israel y el nuevo pacto también lo hizo con Judá e Israel. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice la promesa de un nuevo pacto. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. Es decir, iba a ser el pacto con los hijos, no con los padres como había hecho con los padres. Está hablando de una línea genealógica, una línea de familias que era el pueblo de Israel. Indefectiblemente, si usted cree la Biblia, pues bien, la Biblia está enseñando que el nuevo pacto se iba a hacer con los judíos. La Biblia no da indicio alguno de que el nuevo pacto se iba a hacer con los gentiles. Por lo tanto, es un invento de los hombres, o una creencia de muchos hombres que no tiene fundamento en las Escrituras. Aquí la palabra decía también, pone de relieve otro punto interesante, y ya vamos a adentrarnos un poco a este tema. Dice que el pueblo de Israel invalidó el pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto, dice el verso 32. Aunque yo fui un marido para ellos. Declara que el pueblo de Israel invalidó el pacto. Y lo invalidaron porque no se acataron a lo que se comprometieron. Y en especial porque se mezclaron con otras naciones, con los paganos, con los gentiles, y cayeron a la idolatría. Ahora aquí pone de relieve también características del nuevo pacto que son importantes tomar en cuenta, porque 600 años de que venga Jesús, se reveló esto por medio de un profeta que era guiado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios mostró, indicó a Jeremías lo que debía hablar al pueblo. Aquí indica características importantes de un nuevo pacto, que por supuesto son diferentes a lo del antiguo. Pero vamos a ver dónde radica la diferencia. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, no con los gentiles. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ellos me serán por Dios. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí pone de relieve que no hay un problema en cuanto a la ley. No es que la promesa de un nuevo pacto venía diciendo que el nuevo pacto iba a ser sin ley alguna. La promesa dada por Dios el Padre por medio de Jeremías declara: daré mi ley, pero ya no en tabla, ya no en escritura, ya no en el manto, en el talí, ya no más en las paredes, en los bordes de sus vestiduras, sino daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Aquí un dato sumamente importante porque queda fuera uno de los puntos más discutidos, que es la ley, que se lo considera como parte del antiguo pacto y no del nuevo. Pero según este párrafo, según el momento cuando se declaraba que iba a venir un nuevo pacto, declara que Dios el Padre iba a dar, y dice, voy a dar mi ley. O sea que Dios está hablando de que iba a tener cláusulas, mandamientos, leyes de Dios, que iban a intervenir en este nuevo pacto. No que iba a eliminar su ley, sino que la iba a dar. ¿Dónde? En su mente. El Padre Eterno declara que iba a dar en la mente de los que iban a entrar al nuevo pacto. Y no solamente esto, las escribiré. ¿Recordamos dónde Dios escribió las leyes en el antiguo pacto? Dios escribió con sus propios dedos en las tablas del pacto, las tablas del testimonio. Estas tablas que estaban dentro del arca, que se llamaron el arca del pacto, y las tablas o las palabras o los mandamientos del pacto. Ahora declara la Biblia
que el Señor, Dios eterno, iba a escribir en el corazón. Bajo ningún punto de vista Dios está diciendo que va a ser un nuevo pacto, eliminando, dirimiendo, erradicando la ley. Y aquí entramos a un punto bastante interesante que es menester detenernos, analizar. Debo decirles, estimados radioyentes, que usted no debe creerme a mí. De esto se dicen muchas cosas, y de hecho hay libertad para decir lo que uno piensa. Estamos en un país libre, hay libertad de expresión, uno puede expresar lo que bien le parece. Sencillamente, según nuestro pensamiento, nuestro miramiento, nuestro ángulo visual, tiene como fundamento lo que dice la Escritura. Y nos limitamos a decir lo que dice la Biblia. Y nos limitamos a creer lo que dice las Escrituras. Por esta causa es que escuchamos el pensamiento de todos, pero no podemos hacer más que imitar a la iglesia de Berea. Escuchaban con solicitud la enseñanza de Pablo, pero luego que Pablo se iba, escudriñaban la Escritura cada día para ver si todas estas cosas eran así o no. Esto es lo que usted debe hacer. Escudriñe las Escrituras. Las Escrituras no mienten. Las Escrituras no engañan. Hemos escuchado tal vez, en muchas ocasiones, hemos leído artículos de internet, que hay un montón. Hemos escuchado la predicación, la cual declara, no, el antiguo pacto era el tiempo de la ley y ahora el tiempo de la gracia donde no hay más ley. Bueno, aquí tenemos, señores y señoras, nada más que las palabras de Dios mismo inspirando a uno de sus profetas, un profeta mayor, un hombre usado por Dios realmente, y Dios está comunicando que va a dar la ley en la mente de los que entran al nuevo pacto. Y no solamente esto, va a escribir en sus corazones. Y agrega, seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará ninguno a su prójimo, diciendo, conocen todos, me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, y una promesa de perdón, porque iba a haber un nuevo pacto. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. La Sagrada Escritura nos presenta un cuadro sumamente importante y ya nos van llevando hacia el nuevo pacto. Esta escritura fue pronunciada 600 años antes de la llegada de Jesús. Y tienen un vigor sumamente importante, una validez suprema. ¿Por qué? Porque nos conduce al nuevo pacto y está conduciéndonos a que podamos entender cómo llegó el nuevo pacto, por medio de quién, con quiénes se hizo y bajo qué normas. Lo vamos a ver a lo largo del estudio de hoy. Es por ello que les decía cuán importante es que podamos analizar la Escritura y creer solamente lo que ella dice. De esta manera nos aseguramos todos que si creemos lo que dice la Biblia, vamos por el camino correcto, porque la Biblia nos educa, nos enseña. No es verdad que si leo la Biblia voy a quedar loco. No, nadie queda loco por leer la Biblia. Cuando lee la Biblia comienzan las preguntas. Sí, es cierto. Es cierto. Un pueblo que no es educado, un pueblo que es ignorante, porque la palabra ignorante no es una palabra de desprecio. Simplemente ignorante es alguien que no sabe. En definitiva, todos somos en cierto grado ignorantes en muchas áreas. Pero en un pueblo que no lee la Biblia, es un pueblo que desconoce. Y por ello que dice amén a lo que escucha. Pero el que lee las Escrituras, en muchas oportunidades no podrá decir amén, porque lo que está escuchando va en contra de lo que lee en la Biblia. Entonces comienzan las preguntas. Y creo que es muy valedero que hagamos preguntas. Que preguntemos a todos. Pregúntele a su pastor, a su anciano, a su sacerdote, a su papá, a su maestro, a quien fuese, pregúntele. Pero creamos solamente lo que dice la Biblia. Es por ello que ya estamos por llegar a lo que fue el nuevo pacto, a lo que es el nuevo pacto, y creo que es sumamente importante
que podamos detenernos en este análisis. Cuando hablamos de nuevo pacto, creo que es más conocido el nuevo pacto que el antiguo pacto. Sencillamente porque las confesiones cristianas declaran ser parte de un nuevo pacto. Entonces creo que cabe hacer una pregunta a modo de reflexión. ¿Cuánto sabemos sobre el nuevo pacto? ¿Con quiénes se hizo el nuevo pacto o entre quiénes? ¿Cuáles son las partes de ese pacto? ¿En base a qué reglamentación se hizo ese pacto? ¿En qué momento preciso se dio inicio a ese nuevo pacto? Luego vamos a analizar las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La palabra de Dios, la Biblia, en Jeremías, nos habla de la promesa de un nuevo pacto. Es importante que podamos analizar porque la Biblia no nos habla en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que relatan el nacimiento y la vida del Mesías, Jesús de Nazaret. No nos hablan de un nuevo pacto. No hay indicio alguno de un nuevo pacto en vida del ministerio de Jesús, sino hasta llegar a las últimas horas de vida, estando ya en sufrimiento, en un precalvario. Allí el Señor volvió a hablar. De acuerdo a la promesa de su Padre, empezó a hablar y manifestar sobre un nuevo pacto. Es importante hacer también una aclaración interesante, me parece. Cuando se habla del Nuevo Testamento, se habla del Nuevo Pacto. Esta diferenciación entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto es considerado como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esto no aparece en el canon sagrado de la Biblia. Aparece en los títulos que tiene el libro que terminó siendo Biblia. Los libros, libro de la ley, históricos, poéticos, proféticos. Y después vienen los evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas apostólicas y luego Apocalipsis. Pero esta diferenciación que se da Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tiene una inclinación, parece perfecta, y al lector, que no tiene mucho conocimiento, es como que le indica: esto es antiguo, esto es pasado, y esto es nuevo, esto pertenece al nuevo pacto. Es importante advertir, estimado lector, usted que está investigando la Biblia, que está analizando, que me parece correcto, usted que está preguntando a su anciano, a su pastor, a su amigo, hágalo, pregunte. Jesucristo no habló en todo su ministerio sobre el nuevo pacto. ¿Saben cuándo Jesús habló del nuevo pacto? Aparece en 3 de los evangelios: en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Juan no habla del nuevo pacto. Vamos a ir al texto de Mateo capítulo 26, versículo 26, para que podamos comprender cosas interesantes. Mateo capítulo
26. Acompáñeme en la lectura. Vamos a leer Mateo 26, vamos al versículo 26 hasta el versículo 29. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es decir, ¿dónde estaban? Ya se encontraban en lo que se conoce como Santa Cena o Cena del Señor. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27, tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí las Sagradas Escrituras están hablando en un momento preciso. Primero vamos a indicar el momento de la vida de Jesús en el cual Él habló del nuevo pacto. El único momento que habló del nuevo pacto era cuando instituyó los nuevos símbolos para la cena. Esto era la noche, eran las primeras horas de la noche del día 14 del mes de Aviv, según el calendario de Dios. En el inicio del día 14, Jesús, estando con sus discípulos, después de haber participado del Cordero de la Pascua, allí entonces implementó primero el lavado de los pies y luego habló de lo que se conoce como Santa Cena. Jesús participó de una cena y por eso se llamó Cena del Señor, por eso es una Santa Cena. No fue ni a la mañana, ni al mediodía, ni a la tarde. Según la Biblia, a la noche. Después que comieron el pan, fueron a la copa, y la copa, Jesús dijo así: esta es mi sangre del nuevo pacto. Jesús se presenta en este momento en que Él tiene que anunciar su muerte. Ya está por terminar su vida. Está por terminar, es el último día. Son las últimas horas de su vida acá en la tierra, antes de morir, cuando Él pronuncia que su sangre era del nuevo pacto. Por muchos va a ser derramada para remisión de los pecados. Dicho esto, podemos ver el paralelo a estos evangelios. Podemos ver, si usted quiere anotarlo para no leer exactamente lo mismo en el paralelo, en Marcos capítulo 14, verso 24, y les dijo esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. También en Lucas 22, versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Es importante este detalle, estimados, porque Jesús habla del nuevo pacto horas antes de su muerte. Dicho esto, es interesante que podamos mirar con detenimiento, porque esto nos trae a un punto sumamente interesante. Nos damos cuenta que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, su mayoría, porque ¿cuántos capítulos tiene Mateo? 28. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? 16. ¿Cuántos capítulos tiene Lucas? 24. Juan no habló de esto. 26 capítulos de Mateo fueron dichos, fueron vividos, fueron experiencias bajo el antiguo pacto. No había empezado un nuevo pacto.
Por lo tanto, si queremos hacer una distinción de escrituras, que es lo que supuestamente se quiere hacer al decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, la división no está hecha en el lugar indicado, porque el Nuevo Pacto comienza después de la muerte de Jesús, no en el nacimiento, en el desarrollo de su vida y el desarrollo de su ministerio. Jesús habló de un nuevo pacto y está anunciando que va a ocurrir, y está diciendo ¿cuándo? Horas antes de que muera, estando en la cena del Señor. Esto es sumamente importante porque a veces leemos las parábolas y pensamos aplicarla a gusto y parecer de cada uno porque esto es el nuevo pacto. Debo decirle que no. Las bienaventuranzas no fueron dichas estando en nuevo pacto. La doctrina enseñada por Jesucristo no fue su desarrollo como Mesías, no fue estando en el nuevo pacto. Su desarrollo en el ministerio que tuvo Jesús fue en el antiguo pacto. No hagamos que la Biblia diga lo que no dice y no creamos, porque todo esto prepara una plataforma para el engaño, haciéndonos creer que todo es nuevo, que ya empezó algo nuevo, de Mateo para adelante todo es nuevo. De allí aparecieron la Biblia de los Gedeones, que pensaron, bueno, de Mateo para adelante, esto es el Nuevo Testamento y esto es lo que necesitamos, esto es el nuevo pacto. Estimados, la Biblia muestra que a partir de la muerte de Jesús recién comienza un nuevo pacto. Dicho esto, Jesús menciona en estas palabras, versículo 26 de Mateo 26, 26, vamos al versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesús declara que su sangre que va a ser derramada está representada en la copa que van a participar de la cena. Y esa sangre va a ser derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. ¿Qué tiene que ver que haya sangre para el pacto? Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. ¿Y qué tiene que ver que la sangre sea para remisión de los pecados? También lo vamos a ver. ¿Y por qué va a haber remisión de los pecados? ¿Y qué significa la palabra remisión? Es interesante que podamos analizar porque para entender el nuevo pacto tenemos que saber que tiene concordancia con el antiguo y viene por una causa. Y esa causa, esos cambios, esa modificación vino bajo el plan de Dios, el plan de salvación que Dios quería llevar adelante con su pueblo para llegar a todo el mundo. Porque ya hemos dicho que comenzó cuando Dios habló con Abraham y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todos. El plan universal de Dios se desarrolló. Aquí declara que esta sangre en el nuevo pacto, la copa representaba la sangre, que la sangre iba a ser derramada. La sangre de Jesús debía ser derramada y la sangre fue derramada justamente para remisión de nuestros pecados. Y esto había sido anunciado de alguna manera por Juan. Pero Juan no utiliza la palabra nuevo pacto. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, son las palabras cuando Juan vio al Señor Jesucristo. Y nos dice lo siguiente, Juan, capítulo 1, en su versículo 29, nos dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba anunciando que él iba a ser el Mesías. Estaba anunciando que él iba a ser el Cordero de la Pascua. Jesús es el Mesías porque murió como el Cordero de la Pascua. En la fecha que se sacrificaba la Pascua, 14 del mes de Abib. En el horario que se sacrificaba el Cordero de la Pascua.
entre las 2 tardes, la hora nona, o sencillamente las 3 de la tarde. En ese horario, Jesús murió, entregó su espíritu. A Jesús no se le quebró hueso, porque rompieron el hueso para apresurar la muerte del que estaba a un lado, del que estaba al otro lado, pero cuando llegan a Jesús ya estaba muerto. Y Juan dice, y esto fue para que se cumpla lo que estaba escrito, no será quebrado hueso suyo. El único sacrificio que no se quebraba hueso era la Pascua. El único. En los demás sí se quebraban los huesos de los animales que se habían sacrificado. Pero el Cordero de la Pascua no se rompía hueso. Simbolizaba al Señor Jesucristo. Jesús muere como Mesías. La sangre tiene una virtud sumamente importante, porque la sangre en el antiguo pacto, antes que llegue el antiguo pacto, en la liberación de los hijos de Israel, esa sangre del Cordero se tomó, se la pintó al dintel y los postes de la puerta, y esa sangre fue como testimonio. Esa fue la sangre de la liberación, porque por medio de esa sangre no llegaría la muerte de los primogénitos a la casa de los israelitas que fueron obedientes a la Escritura, a la palabra. De la misma manera, por medio de la sangre de Jesús, obtenemos la remisión de nuestros pecados y no llega a nosotros la condenación a causa del pecado, por medio de la sangre de Jesús. Aquí es donde se habla de un nuevo pacto. Es interesante preguntarnos con quiénes Jesús anuncia que va a ser un nuevo pacto. Recordemos el antiguo pacto. Se reúnen en Éxodo 24, se reúne Moisés, 70 ancianos, jóvenes y el pueblo en general. Moisés habla todas las palabras de Dios, sacrifica un animal, sacan la sangre y rociaron los libros, roció también al pueblo, y así quedó establecido el antiguo pacto. En el nuevo pacto están presentes 12 hombres que, según la Biblia nos muestra, eran galileos, eran judíos, no había ningún gentil en medio de ellos. El Señor Jesucristo no predicó a los gentiles y no buscó gentiles para que sean sus discípulos. Fueron todos judíos. Fue con estos 12 hombres que el Señor anuncia que iba a haber un nuevo pacto y les dice, esta será la sangre del nuevo pacto que será derramada. Claro está que el inicio del nuevo pacto, según la profecía de Zacarías, iba a ser con el mismo pueblo que había hecho el primer pacto. Solo que agrega, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto. Jesús declara que es un nuevo pacto, y este nuevo pacto, según la Escritura, lo hizo con los apóstoles, lo hizo con el pueblo judío, porque vale la pena decir que todavía no había salido la predicación a los gentiles. Cuando Jesús está por empezar, o está por morir, para hacer ese nuevo pacto, no habían entrado los gentiles. Jesús ordenó que no vayan a la casa de los gentiles a predicarles. Jesús dijo, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, creer que Jesús haya hecho un nuevo pacto con los gentiles es totalmente erróneo. Jesús no hizo el pacto con los gentiles. Según la profecía, el Mesías debía hacer el pacto con la casa de Israel. Porque el Mesías es el mediador, es el fiador, ya lo vamos a ver, del nuevo pacto. Ese nuevo pacto que estaba profetizado, estimado radio oyente. Si Jesús hubiese hecho pacto con los gentiles, no fue el Mesías. Porque el Mesías debía hacer todo lo que estaba escrito de él. Y todo lo que de acuerdo a la enseñanza del Padre se iba a llevar adelante. Por lo tanto, no hagamos que el Mesías se convierta en engañador
por nuestras palabras. Y aclaro bien, no que el Mesías es engañador. Es que si usted está diciendo que Jesús hizo el pacto con los gentiles, usted está haciendo un Mesías engañador, a lo que Jesús no vino a hacer. El Mesías vino a cumplir las palabras del Padre, y las palabras del Padre fueron dadas a Jeremías. Acá comenzamos a entrar a lo que conocemos como nuevo pacto. Es sumamente importante que sigamos analizando las Escrituras, la palabra de Dios. Ella nos enseña y nos seguirán enseñando las verdades eternas. Hay cosas muy pero muy interesantes respecto a este pacto. Cuando da inicio a este nuevo pacto, dice Hebreos el capítulo 8, dice algo que es sumamente importante. Vamos a buscar Hebreos 8, el versículo 13. Dice la Escritura así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El Señor Jesucristo da inicio al nuevo pacto. Y cuando se inicia el nuevo pacto, el antiguo pacto se da por viejo, por terminado, por concluido. Porque se cambió de pacto, pero el plan de Dios continúa. El plan de Dios universal de salvar continúa. Recordemos que los pactos vienen desde Abraham hacia adelante. Jesús es parte de ese plan de Dios. ¿Por qué tenía que derramar su sangre para un nuevo pacto? Veamos lo que dice Hebreos, el capítulo 9, lo declara de una manera muy interesante. Vamos a ver Hebreos capítulo 9. Vamos a tomar desde el versículo 15 en adelante. Así que por eso es mediador, aquí está la palabra importante. Jesús es mediador de un nuevo pacto, porque Él derramó la sangre para que se lleve adelante el nuevo pacto. Es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Alguien tenía que pagar que ellos invalidaron el pacto. Alguien tenía que pagar el pecado, o lo pagaba la humanidad, y Dios en su grande amor prefirió enviar a su Hijo para que muera por todas las transgresiones. Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, y los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Verso 16: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Había un anuncio. Ese anuncio se iba a cumplir con la muerte. Jesús había declarado que iba a ser el mediador del nuevo pacto. Su sangre iba a ser la que iba a dar inicio a un nuevo pacto, y de esta manera también iba a terminar con el antiguo pacto. Pero tenía que intervenir muerte del testador, muerte de Jesús como Mesías, como Hijo de Dios. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, es lo que leíamos anteriormente. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también la sangre, con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo
es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por esta causa Jesús tenía que morir y tenía que derramar su sangre para remisión. Esto es lo que nos declara la Biblia que hizo Jesús. Por eso tenía que derramar su sangre y morir para dar comienzo a un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Dio por viejo el primer pacto. Eso es verdad. La pregunta es, ¿el nuevo pacto bajo qué normas? ¿O se hizo un nuevo pacto sin norma alguna? ¿O se hizo un nuevo pacto sencillamente Dios hizo un pacto con ellos y bueno, pagó el precio y Él es la salvación y listo? No sería un pacto, sería que Dios mandó a Jesús que muera por todos nosotros y por eso todos vamos a ser salvos. Y la Biblia marca que no todos van a ser salvos. Y la Biblia marca que son como la arena de la mar, los que se pierden. Y la Biblia marca que los hombres van a amar más las tinieblas que la luz. Y la Biblia marca que son muchos los que van por el camino ancho, pero muy poquitos los que van por el camino angosto. Esto nos muestra claramente que es sin sentido y hasta absurdo creer que Jesús hizo todo y que nos obligó de alguna manera a ser salvos. Porque esto nos está conllevando a ese camino, a que todas las personas van a ser salvos, no importa lo que hagan, no importa su forma de vivir, y esto no es así. Jesús muere y paga por nosotros nuestros pecados, nos da la opción de una nueva vida. Viene y condena al pecado, porque Él viene a vivir como hombre. Y condenó al pecado porque murió al igual como un pecador. Él murió para pagar nuestras transgresiones y da comienzo a un nuevo pacto. Ahora bien, es importante saber que el antiguo pacto se iba a concluir, iba a terminar. Comienza el nuevo pacto y según la Biblia tenemos detalles que son importantes que vayamos apuntando para poder analizarlo, porque merecen ser estudiados, merecen ser analizados. Vamos a ver lo que dice Hebreos, el capítulo 8, versículo 6. Hebreos 8, versículo 6 nos declara verdades inminentes sobre el nuevo pacto. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cuando vemos el nuevo pacto dentro del plan de Dios, ahora nos dice la Biblia que Jesús es mediador de un mejor pacto. Y fue establecido sobre mejores promesas. Es decir, que estamos frente, usted y yo, que nacimos en esta era, por misericordia de Dios, por plan de Dios. Por ello vivimos bajo este régimen del nuevo pacto y no en el antiguo, porque podríamos haber nacido en el tiempo del antiguo pacto. Y así podríamos estar fuera del pacto de Dios. Pero nacimos en el nuevo pacto, por misericordia de Dios, por eso nacimos en este tiempo. Porque así Dios lo quiso. Ahora aquí la palabra de Dios nos declara que es mediador de un mejor pacto. Ahora la pregunta es, ¿por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto? Evidentemente hay diferencias entre el antiguo pacto con el nuevo pacto. Dice también que fue establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas que están en el nuevo pacto que no estaban en el antiguo pacto? El plan de Dios cada vez más fue avanzando. Fue buscando siempre beneficiar al hombre, siempre ayudar al hombre para que se salve. Dios no quiso que el hombre se pierda. El hombre se perdió,
por su decisión, por su maldad, porque decidió seguir el camino equivocado. Pero es importante entender que hay un nuevo pacto. Y ese pacto es para salvación, para usted y para mí. Es para que usted y yo podamos tener entrada, a pesar de que somos gentiles, o que éramos gentiles, aquellos que ya abrazamos el pacto. Se nos ha otorgado la posibilidad de entrar a ese pacto, a pesar de que el pacto no fue hecho con los gentiles. Dios abrió una puerta para que todo aquel que quiera, sin importar la nación alguna, cualquier nación que sea en el mundo entero, tiene la oportunidad de entrar a ese nuevo pacto para la salvación de su vida, para la salvación de su alma. Por ello vino Jesús a hacer este nuevo pacto, porque ya Dios había establecido, ya había mostrado que va a venir un nuevo pacto. Ahora creo que todos habremos escuchado sobre el nuevo pacto, pero cuando hablamos del nuevo pacto, lo único que se muestra como diferencia en un estudio rápido, en un estudio que simplemente persigue vivir no la gracia, sino el libertinaje, vivir la gracia sin tener que ser una persona diferente, sin tener que ser una persona que refleja la personalidad de Cristo. Una persona que viva medianamente con un pie en las costumbres del mundo, que no conoce a Dios, y las costumbres de aquellos que sí conocen. Pero el que teme a Dios comenzará a preguntarse: ¿cómo fue fundamentado ese nuevo pacto? Yo quiero entrar a ese pacto. Quiero entrar al pacto de la salvación. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que marca la Biblia? ¿Cómo es el pacto? ¿Cuáles fueron las modificaciones entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Porque evidentemente hay mejores promesas y mejor pacto. ¿Por qué es un mejor pacto? ¿Y por qué hay mejores promesas? Lo vamos a estudiar. Vamos a ver Hebreos capítulo 7, versículo 22. Vuelve a decir esta palabra el escritor a los hebreos. Por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. La palabra de Dios declara que Jesús es fiador de un mejor pacto. Que hay un pacto mejor, que el nuevo pacto es un pacto más completo, más exacto, con mejores promesas. Y por ello es interesante que podamos analizar sobre esto, porque el Señor declara que ha sido muy bueno con nosotros. A nosotros nos alcanzó el nuevo pacto. El mejor pacto nos alcanzó a nosotros, a usted y a mí. Es por ello que no tenemos que aceptar las mentiras del diablo, de que a veces nos hace creer que no somos nada, que no somos nadie, que no tenemos esperanza, de que somos desechados de Dios. Porque Dios declara que hay un pacto. El Señor, el Padre Eterno, mandó a su Hijo para que muera por nosotros y para otorgarnos la posibilidad de entrar en un nuevo pacto para la salvación. La salvación del alma, para no ir a una condenación eterna, una muerte eterna. Nos pone Dios la posibilidad de tener una nueva vida en Cristo, de entrar al pacto, de pertenecer a su pueblo santo y ser parte de aquellos que van a heredar la vida eterna. Cuán grande es la misericordia de Dios, de a pesar de que éramos errantes, que éramos pecadores, apartados de Dios, la misericordia llegó a nuestras vidas. Pero es importante analizar y entender cuáles son las diferencias, qué es lo que cambió del antiguo pacto al nuevo pacto. ¿Qué cosas terminaron y qué cosas continúan? Y por ello tenemos que hacernos una pregunta que es muy llamativa.
¿Se han puesto a pensar ustedes que son lectores de la Biblia, estudiantes de la palabra de Dios? ¿Por qué causa, cuando se habla de nuevo pacto, por qué el apóstol Pablo se explaya de tal manera para hablar de los dos pactos con los hebreos? ¿Por qué creen ustedes que hace una exhortación, una disertación tan exacta, tan profunda sobre antiguo y nuevo pacto hablando con los hebreos? ¿Por qué no lo hizo con los gentiles? Hay razones sumamente importantes. Los hebreos eran depositarios de fe, eran la familia, sus antepasados eran quienes recibieron ese antiguo pacto. Y les costaba bastante entender lo que era un nuevo pacto. Les costaba bastante entender las implicancias de un nuevo pacto, las promesas de un pacto. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, se encargó de mostrarle con claridad, porque aquí no hace falta inventar nada, ni hace falta divagar en pensamientos, en leyes de probabilidades y en interpretaciones privadas para decir qué es lo que terminó o qué es lo que no terminó. La Biblia nos explica detalle por detalle qué cosas fueron terminadas. Fueron concluidas en la persona del Mesías y reciben un perfeccionamiento a partir del Mesías, a partir de un nuevo pacto en el Mesías. Pero no podemos dejar de decir de que Jeremías capítulo 31 declaraba que iba a intervenir una ley en ese nuevo pacto. Porque Dios iba a escribir la ley en la mente y el corazón de los que aceptan el pacto. Por lo tanto, el pensamiento de que en el nuevo pacto no hay ley debería ser erradicado de la mente de aquellos fieles hijos de Dios que creen lo que dice la Biblia. El que cree lo que dicen los hombres, pues bueno, puede creer lo que quiera. Pero el que cree lo que dice la Biblia por encima de lo que diga tal vez su pastor, su enseñador, maestro o quien fuese, ese va a saber diferenciar una cosa y la otra. Cuando el escritor de los Hebreos le habla también a ellos y les enseña sobre este particular, le vuelve a citar el mismo párrafo. Porque ese nuevo pacto, cuando se enseña, no se puede desprender de las promesas dadas por Dios por medio de un profeta, un anuncio profético de un nuevo pacto. No se puede inventar un nuevo pacto a gusto y piacere. No se puede interpretar el pacto como yo quiero. Y de hecho se hace mucho. Se interpreta sobre la salvación, sobre el perdón, sobre una cantidad de cosas. Un Dios malo del antiguo pacto y un Dios bueno del nuevo pacto. Un Dios que era muy severo en el antiguo pacto y un Jesús, Hijo de Dios, que es muy amoroso en el nuevo pacto. ¿Será que Dios cambia? ¿Será que Jesús cambia? ¿Será que el plan de salvación fue interrumpido para cambiar todo, para borrar todo, eliminar el proceso de salvación que Dios traía sobre la humanidad? No, estimado hermano. Los planes de Dios son eternos y los planes de Dios tienen una línea, un hilo conductor que nos lleva desde el principio de la salvación, porque Dios no planificó la salvación tapando agujeros. Dios sabía lo que iba a pasar con este pueblo y por ello también ya anunció de antemano. Es como cuando pecó Adán y Eva. Ya Dios tenía determinado la muerte de Jesús. La muerte de su propio hijo estaba determinado. Y apenas había muerto el primer hombre por pecar. ¿Cómo no creer en las bondades de nuestro Dios? ¿Cómo no creer en sus planes eternos para con cada uno de nosotros? El Señor estaba destinado a la muerte por cada uno de nosotros desde el principio. Acá luego vendremos con una breve conclusión para poder continuar en otro programa, porque no estamos apresurados, porque no tenemos intención de hacerlo apresurado, porque esto es respuesta a nuestro oyente, la cual ha creído muchas falacias
que no tienen consistencia en la Biblia. Y es necesario que nos eduquemos a la luz de la Escritura. Después cada uno decide. Después cada uno elige el camino que quiere tomar. Este nuevo pacto nos deja muchas intrigas para seguir analizando, para seguir estudiando, que es un mejor pacto, que está establecido sobre mejores promesas, que Él es el mediador de este pacto. Dice también Hebreos capítulo 12, verso 24. Vamos a considerar este texto. Hebreos 12, 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Jesús es el mediador del nuevo pacto, como dice las Escrituras. Y queda la incógnita, queda la incertidumbre para analizarlo con detenimiento. No quiero ahora en pocos minutos entrar a lo que va a ser ver la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, que fue el título que nos ha llevado hasta este momento. ¿Cuáles son las diferencias más prominentes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Creo que ahora estamos en posición de poder profundizar sobre las diferencias, porque creo que ya han caído muchos principios y creencias que no se fundamentan en la Biblia. El anuncio del nuevo pacto declara que Dios iba a poner la ley en su mente y en su corazón las escribiré. Ese nuevo pacto simplemente fue manifestado por Jesús, que será derramada la sangre del nuevo pacto, que en él, en la persona de él, se iba a dar comienzo a un nuevo pacto. Su sangre iba a ser derramada. ¿Y por qué tiene que ser derramada sangre? Porque todo, según la ley, es purificado con sangre. Y no hay remisión o perdón sin derramamiento de sangre. Por eso Jesús derramó su sangre por nosotros. Ahora es importante también considerar que cuando el escritor a los Hebreos está declarando sobre este particular, habla muchísimo los Hebreos sobre lo que fue el antiguo y el nuevo pacto. Vamos a mirar en Hebreos capítulo 8, versículo 8, para considerar que el escritor no habló cosas nuevas, sino que se remitió a las palabras dichas por Jeremías cuando fue el anuncio de un nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 8, la Sagrada Escritura dice lo siguiente: porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Dice que el pacto es con Israel y Judá. Hay un nuevo pacto, pero con Israel y Judá. No dice con los gentiles. Verso 9, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Los padres de quién? Los padres de Judá e Israel. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, o sea, los judíos. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, o sea, invalidaron. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Verso 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, prestemos atención, pondré mis leyes. Está hablando de muchos principios. Pondré mis leyes. ¿Cuáles son las leyes del nuevo pacto? Pondré mis leyes, dijo el Señor, dijo el Padre, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El escritor de los Hebreos está mostrando que estaba profetizado que iba a haber un nuevo pacto. Jesús no fue un accidente en el plan de salvación. El nuevo pacto estaba anunciado que iba a venir. Y de acuerdo a las prescripciones mandadas por Dios a sus profetas, así es como Jesús vino a establecer un nuevo pacto de salvación, para que usted y yo podamos entrar en ese pacto de salvación.
Vemos claramente que tanto Jeremías 31 es coincidente con lo que dice Hebreos 8. El escritor está poniendo la Sagrada Escritura. Porque el único libro utilizado, esto también es algo interesante, se habla mucho de que el Nuevo Testamento es Nuevo Pacto, que el Antiguo Testamento es Antiguo Pacto. ¿Sabe usted, estimado oyente, cuándo aparecieron los primeros escritos del Nuevo Testamento? ¿Lo sabe usted realmente? A partir del año 150, dicen los estudiosos e historiadores. Es decir, que desde el año 33 que Jesús murió de la era cristiana hasta el 150, estamos hablando de por lo menos 115 o 120 años. Los únicos libros que existían era la Torá, era el libro de los profetas, era lo que hoy se conoce como Antiguo Testamento, y con eso se predicaba el Evangelio. Vea cuando Pablo predica el Evangelio, cuando Pedro predica el Evangelio, ¿a qué textos se dirige para predicar el Evangelio? Solamente lo que está en el Antiguo. Porque en realidad no es Antiguo Pacto eso y Nuevo Pacto lo otro. Son los libros y las leyes de Dios y el principio de Dios y la vida de Dios antes de la llegada del Mesías. Eso sí es cierto. Pero el Antiguo Pacto se dio a la final, a las horas finales de la vida de Jesús. Recién se dijo que empezaba un nuevo pacto. Y cuando derramó su sangre el 14 del mes de Aviv a las 3 de la tarde, comenzó un nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto, según la Escritura, no fue sin ley. Por ello es importante que analicemos y que pensemos para el programa que sigue. Usted que estudia, anote las preguntas. Pregunte a su enseñador, pregunte al que le ha discipulado, pregunte. Crea solamente lo que dice la Biblia. ¿Por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo? ¿Qué le hace mejor? ¿Cuáles son las mejores promesas que hay en el nuevo que no estaban por lo visto en el antiguo o fueron mejoradas? ¿Cuáles son las nuevas promesas? El nuevo pacto se da por viejo. ¿Qué parte de ese pacto se terminó, se concluyó o se cumplió en el Mesías? ¿Qué parte? Porque no podemos decir, aplicar una palabra ley, meter todo dentro de una bolsa, atarla y tirarla al río, listo, esto no va más. Porque el anuncio del pacto dice, pondré mi ley en su mente y en sus corazones. Pero hoy se dice, invalidó la ley porque nadie pudo cumplirla. Y la Biblia no dice eso. El pacto no dice eso. No me crea a mí, crea lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que él iba a erradicar la ley porque nadie pudo cumplirla. Dice que la va a escribir en la mente y en el corazón. ¿Cómo va a escribir en la mente y el corazón? ¿Cómo hace Dios para ir persona por persona para escribir en su mente y en su corazón sus leyes? ¿Qué es lo que no había en el antiguo pacto? Que ahora sí hay un acceso en el nuevo pacto. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos quienes estamos en el nuevo pacto? ¿A qué tenemos acceso por medio de la muerte de Jesús? Por medio de esas mejores promesas. Y por último, deberíamos analizar en el programa siguiente cómo podemos abrazar ese nuevo pacto. ¿Cómo podemos entrar a ese pacto? ¿Cómo podemos ser parte de ese pacto de salvación que marca las Escrituras? Quiero invitarles a que podamos seguir estudiando, a que crean solamente lo que dice la Biblia. Esta es una sección de estudio que surgió a raíz de una pregunta de un oyente. Ya hemos recibido más preguntas de nuestros oyentes. Ténganos paciencia. Queremos responder, pero no a las apuradas. No así rápido solamente para cumplir. No nos apura nadie. Acá nadie nos paga para venir a hablar las horas que corresponden. Al contrario, muchos son los que están trabajando permanentemente para que la radio pueda estar al aire. Sencillamente debemos analizar la Escritura. Debemos preparar nuestra vida. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, y estamos frente a una promesa de Dios, a una posibilidad de la salvación. No lo desaprovechemos.
Pongamos la mira solamente en el Señor. Creamos solamente lo que dice la palabra de Dios. Meditemos, oremos y analicemos. Preparemos nuestra vida para que podamos escuchar un día las palabras del Señor cuando Él venga. Venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde el principio de la fundación del mundo. Dios nos libre de oír aquellas palabras de desaprobación. Apartaos de mí, nunca les conocí, hacedores de maldad. Quiera el Señor bendecirles ricamente a todos los que nos han acompañado en este programa. Si Dios me da vida, estaremos nuevamente en un próximo programa, desarrollando la cuarta y última parte, donde veremos la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Que el Señor les bendiga ricamente, será hasta otra oportunidad. Que el Señor les fortalezca a cada uno de ustedes.